¿Qué tal? Bueno, Bien, aquí estamos. La primera cuestión, ¿por qué estamos aquí? O sea, estamos aquí en la Plaza de la Monja, hemos comentado la posibilidad de tener esta charla y yo te he dicho que al aire libre en Huelva donde nos situamos. Tú me has dicho la Plaza de la Monja. Hombre, sí, porque para mí, y para Huelva en definitiva, el 3 de marzo del 88 fue un día especial. En ese momento, yo llevaba ya 3 años obsesionado con el tema de la formación de los centros que estábamos en Huelva, en facultades, como para tener unos centros más dignos. Y tuvimos 3 años de movilizaciones, de más manifestaciones, de programas de radio, televisión, tratando de convencer a la opinión pública. Y el 3 de marzo fue un momento especial porque se dio el resultado de que la población de Huelva se había concienciado. Un momento, entiendo, inesperado, ¿no? Sí. Para nosotros, inesperado realmente. Yo estaba en este rincón del templete y estaba llorando porque no me lo esperaba. Sí. Semanas antes, meses antes, no podías imaginar que hubiera esta respuesta. Había momentos en los que convocábamos una concentración y estábamos más estudiantes o personas, más policías que estudiantes en la concentración o que onubenses, ¿no? Hubo 2 manifestaciones con unas 10.000 personas, 5.000 personas, pero bueno, hubiera 30.000 personas aquí en la Plaza de la Monja y un paro general de 4 horas en Huelva, eso fue inesperado completamente. Oye, tú estudiaste empresariales, tu razón de ser en ese conflicto está en que eras estudiante de quinto de empresariales. ¿Por qué estudiaste empresariales? Bueno, yo en realidad cuando terminé COU quería hacer a física, pero estuve un año en física y la verdad que no me gustó, sobre todo porque lo veía demasiado dificultoso para las salidas profesionales que tenía. Y realmente la salida era la clase en un instituto. En los últimos años se han modificado. Hay una serie de puestos para los físicos diferentes, pero en esos momentos que era, y claro, el esfuerzo era brutal. Entrábamos 200 en primero y terminaban 2 en la titulación, pero para una locura. Cuando llevabas ahí un año estabas ya amargado. Decidí hacer económica, me gustaba también, empresariales, y me vine para acá. Y bueno, estudié empresariales como segunda opción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Paradójicamente después desarrollas una buena carrera profesional, y te dedicas a la universidad. ¿Y por qué te dedicas a la universidad? ¿También era algo esperado? A mí me gustaba el mundo universitario. Además, todo eso de meterme de lleno en el proceso de transformación de colegio universitario en facultades, pues estuve ayudante en el tema de claustro universitario en Sevilla, con la incorporación de la LRU, después del sistema universitario. Me hizo aprender mucho cómo funcionaba la universidad. Claro, la universidad me gustaba, ¿por qué? Porque era un sistema que funcionaba el LRU democrático, varios órganos de gobierno en todos los niveles, en los cuales parecía que la participación era fundamental y el consenso para llegar a decisiones óptimas, ¿no? Y bueno, me gustó. Y después también, porque siempre me ha gustado la investigación y la física cuantitativa. El año de física me vino muy bien, porque una base matemática muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues, de hecho la divulgación me fue muy bien, ¿no? desde el principio, ¿no? Con lo cual... Sin entrar en detalle y sin señalar a nadie, realmente en todo ese proceso inicial, ¿no? que desembocó en la creación de la universidad, que se conmemora ahora el 30º aniversario, en todo ese proceso hubo incluso resistencia aquí interna, ¿no? Sí. Aquí local, quiero decir, no hubo resistencia en Sevilla, pero hubo resistencia también local. Había de todo. Yo recuerdo un programa de radio que me tocó hacer con la Asociación Pro Defensa Universitaria de Huelva, que su pretensión era de grabación fiscal por tener los niños estudiando en Sevilla. Yo decía, pero a ver, lo que tenemos que tener que son centros universitarios aquí, que es una sangría. Estamos pagando de nuestros impuestos los centros universitarios en Sevilla para que los estudiantes paguen el alquiler, paguen no sé cuánto, y sin ninguna contraprestación. Sí, hay que hacer que el gasto público venga a nuestra provincia y que realmente tengamos un acceso, la población de Huelva, a los estudios universitarios como tienen otras provincias. Y bueno, pues esto era una lucha constante. ¿Hasta qué punto te sientes satisfecho de lo transcurrido? Después de tantos años, tantas décadas transcurridas, aunque podamos tener a lo mejor en la mente fresco aquel tiempo, aquellos momentos, ¿hasta qué punto te sientes satisfecho? Bueno, yo el otro día estaba recordándolo cuando estaba en el acto del 3 de marzo en la universidad, que me tocó vestirme con el traje académico. Estaba recordando esos momentos y dónde estábamos. Estábamos en un salón de actos grande dentro del campus universitario de la Universidad de Huelva, en el campus del Carmen, y en ese momento era impensable. Es
decir, las condiciones que teníamos en los pocos centros que estábamos en Huelva, en ese momento, en de Sevilla, era tercermundista, y ahora tenemos unas condiciones bastante buenas. Es verdad que puede haber una mayor oferta de titulaciones, una especialización diferente, que podemos tener una cualificación mayor de profesores también. Yo creo que estamos en la media, que no hay que tragarse la vestidura, y que hay gente muy buena en la Universidad de Huelva, entre el profesorado, y hay alumnos muy buenos. Lo que ocurre que es verdad que en los últimos años en toda España se está notando una caída brutal de la demanda de estudio universitario por razones demográficas, y en el caso de Huelva se están notando. Entonces, bueno, a ver cómo vamos transformando la universidad. La ley nueva permite, lo que comentó también la rectora, de la formación para toda la vida. Es decir, que tendremos que ofertar titulaciones más bien profesionales en las universidades, y ese va a ser el futuro. Es decir, volver a formar a egresados o a profesionales que están en nuestra provincia. Tú eres un profesional de la universidad, eres catedrático de la universidad, pero eres un apasionado de la historia de la protohistoria, y particularmente de la historia de la protohistoria de Huelva. Sí. Ahora nos encontramos aquí en la Plaza de las Mamas y estábamos comentando unos momentos antes de esta charla sobre la realidad arqueológica de este espacio. Y hablábamos del tema del puerto tantésico descubierto, o parte del puerto descubierto aquí enfrente del ayuntamiento. ¿Qué es lo que había aquí en la Plaza de las Mamas? Bueno, prácticamente toda esta zona, al menos desde el edificio de Hacienda Antigua hasta la calle Méndez Núñez, incluso posiblemente hasta la calle del puerto, era el puerto del primer milenio antes de Cristo, del siglo VII, siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo, cuando la oruga estuaria tiene su etapa de esplendor. Después va ralentizándose un poco la situación, pero bueno, sigue siendo una actividad portuaria importante. De hecho, el siglo III, siglo IV, hay salazones, hay salazón, pero es verdad que la extracción de minerales va decreciendo progresivamente, porque hay nuevas minas o nacimientos, y porque la economía del Imperio Romano va decayendo. Pero bueno, todavía en el siglo VIII hay empresarios, por ejemplo, el único santo que tenemos en Huelva, que es un santo reconocido por la Iglesia ortodoxa griega, no por la Iglesia católica, es San Dúnala. Dúnala, que era un empresario de origen hispano-godo o hispano-romano, cristiano, que vivía en Saltés, tenía sus bases de salazón, se había decrecido mucho, y el califa de Córdoba lo mandó de embajador a Roma. Después allí vio la luz, y abandonó la vida mundana, el séquito que tenía lo disolvió y se fue peregrinando a los santos lugares, pasando por Constantinopla. Allí tuvo contacto con el emperador de Constantinopla, con la corte, y se fue hacia los santos lugares y allí murió en el camino en un asalto, unos bandidos o algo así. Bueno, pues esa persona demuestra que esa explotación de los productos pesqueros, el salazón y la exportación fuera, seguía que había sido una de las bases de la oruga de la oruga tartésica, sobre todo tibetana, pues seguía siendo importante pues 1000 años después. Entonces es un tema bastante relevante. Estamos hablando de una época mítica, que es ese umbral de los 1000 años, ¿no? Antes de Cristo. Claro. Cuando se habla de la antigüedad de la ciudad de Huelva y se relaciona con Cádiz y tal, está claro que lo ortodoxo descarta la posibilidad de Huelva como ciudad, puede ser la ciudad más antigua. ¿Tú qué opinas al respecto? No, eso es una falsedad. Es decir, los fenicios, cuando la descripción que hacen los textos clásicos, es que vienen primero a intentar sentarse en Saltés, hacen un oráculo a Melcar, pero tenían riesgo porque estaba demasiado cerca de una población importante que estaba aquí. Entonces se van hacia Cádiz. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre acostumbrados a sentarse en colonias, en islas, sin peligro de siempre puede haber un problema y tal. Claro, aquí era ponerse en contra de una población ya importante que existía, donde estaba el poder político de esta zona. Entonces, bueno, pues se van a Cádiz y se sientan en Cádiz. Con lo cual Cádiz siempre es, aunque después tuviera más esplendor en la época cartaginesa, fenicia, pero siempre es posterior a la ciudad de Huelva. O sea, sería razonable pensar que Huelva como ciudad es mucho antes. De hecho, los yacimientos que hay en nuestro entorno son tremendos. Lo del seminario pues son 2500 años de Cristo. Bueno, ¿y por qué las evidencias? O sea, ¿por qué los arqueólogos en general dudan de posicionarse en ese sentido? O sea, no se ha encontrado diciendo,
habido la mala suerte o no hay capas que nos lleven a encontrar Sí hay. restos que se correspondan en el tiempo con anterioridad a la fundación de Cádiz? Estamos comentando que aquí mismo en la calle Méndez Núñez arriba había edificios cuando lo hicieron que en el solar había hasta estratos de 8 metros de profundidad con viviendas labradas en la piedra de níscar labrada como sillares. Después hay dos estratos más de piedra de pizarra, con tal de poca calidad, y un estrato a medio metro, un metro, romano, también de piedras de calidad. ¿Qué significa eso? Que había una ciudad con un poder económico muy importante, porque la piedra para ir a labrarla supone unos recursos económicos importantes, pues siglo VII, siglo VIII antes de Cristo. Desde entonces era una ciudad con mucho poder económico. Los yacimientos que se encontraron en la zona donde está el Coliseo también eran muy relevantes. Había incluso un templo griego, unos almacenes fenicios, y además las ánforas de cerámica llenas de cañailla. ¿Por qué? Porque la cañailla era un producto de exportación importante porque sacaba el tinte para la púrpura. Entonces venían los fenicios aquí a comerciar, uno de los productos que se llevaban era la púrpura, aparte de los metales. Precisamente las cañaillas. Las cañaillas. Se producían aquí y eran un elemento de atracción aparte de los metales. Sí, es que la púrpura era el tinte que llamaban los ropajes de los reyes. Incluso el emperador bizantino, uno de los símbolos externos, hasta el siglo XIII, siglo XIV, eran las botas de púrpura y los ropajes de púrpura. Eso se traía de este espacio era característico, quiero decir, estamos pensando que era uno más de muchos sitios, era un sitio donde había un peso. Hombre, había un sitio, por un lado, concentrabas aquí el comercio de los metales y el comercio de otro tipo de productos. Cuando se hunde el tema del comercio, porque estaban los bronces, aquí los que vivían en esta zona se dedicaban a coger el cobre de las minas, traer el estaño de Galicia hacia arriba, solamente de Bretaña, incluso de lo que es actualmente el Reino Unido, mezclarlo y hacer bronce. Claro, esa exportación de productos de bronce, cuando se va sustituyendo el bronce por el hierro, va perdiendo poder y va perdiendo salida, con lo cual empiezan a reconvertirse. ¿Cuál es el siguiente producto? Fundamentalmente productos pesqueros. Es muy importante la exportación de salazones. Primero el atún en salmuera, que hay desde época cartaginesa, se exportaba todo el Mediterráneo. Incluso hay restos como, no tenemos clara conciencia, que la factoría de salazón metía en los envases que tenían las ánforas, tenían un sello. Entonces, por el sello se puede saber hasta dónde llegaba el radio de acción de esos productos. Hasta el Mar Negro se han encontrado cerámicas producidas en la ría de Huelva. Interesante. Y bueno, tú eres especialista en el mundo de la pesca. Te enfocaste a ese mundo en el ámbito de la investigación cuando empiezas a trabajar. ¿Por qué lo haces? O sea, ¿por qué te metiste en lo de la pesca? Uno, y dos, sintéticamente, ¿qué valoración haces de nuestro sector, de la evolución del sector en Huelva y de la situación actual? Bueno, aquí yo me metí en la pesca primero porque era de Huelva, estaba esa proximidad aquí, convivíamos con estos pesqueros. A mí me gustaba mucho salir a los pescadores, de chico, me iba al puerto del Terrón, en Cambría, en El Rompido, y conocía un poquito todo el mundo. En realidad, mi director de tesis me enseñó un modelo y me dice, mira, estos modelos se podían utilizar para esto. La verdad es que la aplicación era radicalmente distinta, era un tema de estadística bayesiana. O sea, trabajaba para otras cosas, ¿no? Para otras cosas. Entonces, lo que hice fue utilizar una técnica estadística novedosa en ese momento para poder evaluar la biomasa de peces con series de capturas y de esfuerzos de la flota pesquera. Claro, eso me condujo a intentar recopilar información y series largas. Me condujo a estudiar qué había pasado en el pasado, a buscar archivos, a buscar documentos. Al final, pues, me fue tirando todavía más el tema y bueno, tengo un montón de documentación, un montón de un bagaje importante a nivel histórico del sector pesquero. Y bueno, la pesca en Huelva ha seguido la tónica que ha seguido en toda la Unión Europea. Los caladeros aquí más relevantes eran los que estaban cerca, pero después había una flota de gran altura y de altura que operaba o bien en Marruecos o bien en todo el caladero africano, en el litoral africano. Conforme van estos países extendiendo su zona económica exclusiva, pues van encareciéndose las licencias para estos caladeros y se va reduciendo la rentabilidad, por lo cual se va abandonando ese sector, ¿no? Nosotros hemos publicado un artículo hace poco, una tesis que dirigí yo el año pasado, sobre el stock capital invertido en la pesca congeladora en Huelva, ¿no? Era impresionante. Y después la caída, a partir del año 87, es exponencial. Ahora mismo quedan 30 barcos que son de mediana dimensión, cuando teníamos barcos que eran el doble de tamaño, tenemos unos 250 barcos aún así.
la población andaluza que tiene más pescadores es Isla Cristina, pero es que la segunda es Huelva Capital. ¿En términos relativos o absolutos? Absoluta. La segunda es Huelva Capital, porque tenemos todavía muchísimos tripulantes de embarcaciones, de sociedades mixtas, embarcados en barcos de gallegos, en barcos que son el resultado de esa historia que hemos tenido hasta hace poco tiempo de una gran flota congeladora. ¿Crees que la marca, alguna marca vinculada a las marcas que se pudieran vincular al ámbito de la pesca, tiene sentido en esta situación de decaimiento del sector? Yo creo que Huelva, sí. digo. O sea, asociar Huelva, seguir asociando Huelva a la pesca. Sí, yo creo que sí. Y además Huelva como provincia, es decir, la costa de Huelva. Hay demasiado localismo en el sector pesquero, localismo, que perjudica ese marchamo. Si conseguimos aunar esfuerzo entre los municipios del litoral, de cofradías, de pescadores y asociaciones, se puede conseguir cosas importantes. Por ejemplo, hasta hace 6 años apenas había captura de pulpo. Ahora mismo hay una flota dedicada exclusiva al pulpo, con el Caduce, por ejemplo, y con NASA, que está capturando casi 1/3 de las capturas totales de España de pulpo. Eso es impresionante. Sí. O sea, hay todo el pulpo, Galicia, seguramente. Claro, aquí hay mayoristas gallegos que tienen aquí naves pseudopiratas, donde compran el pulpo, lo mandan a Galicia y allí lo envasan como pulpo de las Rías Baixas. Bueno, también es verdad que hay empresas, hay una empresa, por ejemplo, en la Cristina, que está exportando unas 300 toneladas al año a Estados Unidos de pulpo congelado. Es decir, que sí hay... O sea, 1/3 del pulpo. 1/3 ¿Qué del otros pulpo. caladeros hay en España de pulpo? El de Galicia, que está bastante mal, el de la zona del Golfo de Cádiz, que es el más importante, y después en el Mediterráneo capturas muy poco significativas. En Asturias también hay algo, pero vamos, 1/3 actualmente es la costa de Huelva, ya no digo el Golfo de Cádiz, la costa de Huelva, que es importante. Y después Portugal también es importante la captura de pulpo. Tú eres no eres un especialista y un apasionado de la econometría, del modelo econométrico. Un convencido además, ¿no? Yo te preguntaría al respecto, de alguna manera, si el tiempo ha confirmado o sigue confirmando eso, o realmente el resultado del uso de los modelos al final te puede cuestionar tu visión del tema. Y después, el ámbito de las previsiones, es decir, en el ámbito previsional, los modelos cómo funcionan, porque tú dices, sería maravilloso que fuéramos capaces con un modelo econométrico de asegurarnos de definir el horizonte y el futuro, ¿no? Eso como lo... Vamos a ver, el comportamiento en la economía responde a comportamientos humanos. La gente se mueve, los empresarios por maximizar beneficios u otros objetivos, y los consumidores por maximizar su utilidad, por el consumo. Y esos hábitos van cambiando muy lentamente. Con lo cual es verdad que tú puedes predecir a corto plazo basándote en series que tienen recientes, ¿no? de gran medida. Es verdad que tú no puedes predecir cataclismos, como el COVID, no puedes predecir que pase eso, la crisis del ladrillo. Bueno, se podía haber hecho algo, pero también era complicado. Pero en líneas generales, un buen modelo puede predecir el futuro a corto plazo. Yo recuerdo cuando estaba el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, que hacía previsiones trimestrales. Bueno, pues un trimestre, haciendo previsión para el siguiente trimestre, me equivoqué en la tasa de desempleo, me parece que era 23,2 y me salía 23,1. Así que se puede hacer previsiones a corto plazo muy buenas. Ya extrapolarlo a medio plazo o largo plazo ya es más complicado, porque ahí hay cambios en las variables exógenas que podemos tirarlo. A pesar de eso, sí dan buenos resultados. Y siempre es mejor un buen modelo que no tener nada. Entonces, la economía, yo creo que hay dos tipos de economía: la economía literaria, que hace conjeturas, y la econometría, que hace demostraciones. Entonces, todo lo que tú digas lo tienes que contrastar y confirmar mediante modelos, mediante técnicas estadísticas. Ahora tenemos a la vista, pocos meses, las elecciones municipales y las elecciones locales, ¿no? Si tú fueras asesor de los candidatos y más allá del interés en un resultado electoral, pensando simplemente en términos de utilidad para la provincia, para la capital, para los pueblos, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿cuáles serían los planteamientos que tú recomendarías? O que te gustaría incluso como ciudadanos que fueran a ejecutar luego los candidatos una vez que saliesen elegidos? ¿Qué le pedirías tú para que esta ciudad, esta provincia avanzase? Hombre, es difícil porque no se puede pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, con un político no puedes pedir que sacrifique su carrera en aras de un beneficio común para la sociedad. Hará alguna cosita, pero no arriesgará demasiado. Huelva nos hemos quedado en los últimos 20 años muy atrás.
Estamos fuera de todo. Y cuando uno sale de aquí y se mueve por Madrid, por Sevilla, por Valencia, por Petifrán, incluso me llega a comparar a la nuestra, Granada. Bueno, hemos quedado atrás. No hay tranvía, no hay conexiones buenas de ferroviarias, evidentemente no tenemos aeropuerto, no tenemos. Estamos muy atrás. Estamos perdiendo renta familiar disponible a marcha forzada. Y nosotros hemos perdido prácticamente un 20% de la renta en los últimos 20 años. Que es una burrada. Claro, el problema es que eso no se debe a que seamos más tontos, más torpes, no. Se debe a decisiones políticas que marginan a esta población. Porque la lucha es brutal, la lucha por los presupuestos públicos. Claro, en Málaga tiene más poder. ¿El ámbito andaluz o nacional? Yo creo que está incluso conectado. Porque yo me temo que cuando se van a hacer los presupuestos generales de Estado a nivel nacional, se ponen en contacto con la administración autonómica. A mí, muchos presidentes de la Junta, la actual, la anterior, se llenan la boca diciendo cuando vienen aquí, es que yo apuesto por sí, pero me gustaría saber en qué ranking ponen esas prioridades, cuando ponen a poner prioridades al gobierno central. Es una inmoralidad que ahora el gobierno andaluz se plantee que incluso con presupuestos de la Junta vaya a sacar una línea de AVE para conectar, hacer un bypass para conectar Sevilla y Málaga, y eso es lo más importante para Andalucía. Cuando tú tardas media hora de Sevilla a Córdoba y tardas media hora de Córdoba a Málaga. Es decir, tienes una hora. Para reducir 20 minutos o 15 minutos no tiene sentido esa conexión. Aquí no sobra una hora, claro. Lo que tenía que hacer era, vamos a conectar Almería con Granada y de Granada hacia el resto de Andalucía y Huelva con Sevilla y el resto de Andalucía. Y esa sería la prioridad del gobierno andaluz si fueran sensatos, si no fueran unos egoístas y no se debiera a otro tipo de intereses espurios de los que no quiero hablar. Más claro agua. Bueno, ¿tú crees que la universidad debería ser, ante todo lo que estamos hablando ahora mismo, que tú eres catedrático de universidad, está muy definido como tal? Realmente la universidad debería ser una fuente de cuestionamiento, ¿no? De reivindicación, no es normal, La gente se ha ido conformando. Es verdad que hay edades para todo. Yo creo que hay poca gente que con 50 años, 60 años siga pensando igual que cuando tenía 20 años, 25 años. Yo creo que cambio poco, que sigo siendo muy radical en mis planteamientos, sigo pensando, hago un diagnóstico y creo que ese diagnóstico es verdadero y no voy a transigir con nada, ¿no? Y bueno, pues eso, quizá la universidad, ese espíritu crítico, se va abandonando por un sentido más pragmático, más metido en voy a hacer carreras universitarias, mis enseños, mis artículos, y hay un papel de la universidad que es fundamental, que es el de ser un motor del cambio en la sociedad, y aquí está perdido. Aquí está perdiendo. Eso me está respondiendo a la pregunta, pero tú has hecho un equipo de gobierno de la universidad como vicerrector de una clave que es la organización académica. Incluso luego fuiste candidato, ¿no? Fui candidato también a rector. En este momento, si tuviera que coger la batuta de la universidad, ¿dónde pondrías el acento? Es decir, ¿cuáles son las cosas en las que crees que la universidad debemos de avanzar? Vamos a ver. En los últimos años se ha procedido a incrementar mucho la dotación presupuestaria en muchos casos superfluo, porque ha tocado en áreas en las que ya había disponibilidad de profesional. Esos recursos se podían haber utilizado en otras circulaciones nuevas, más adaptadas, más agrandadas, más. No se ha hecho. Es decir, que siempre estamos mirando el PSR, es decir, mi grupo de investigación, mi gente, promocionar a mis doctorandos, y eso es lo que quizá aquí se ha hecho en una universidad como la de Huelva, se ha hecho muy mal, muy mal. No ha habido una planificación a medio plazo, a largo plazo, y se van siempre solucionando, comprando votos, hablando claro. Eso es susceptible de cambiar, obviamente. Puede cambiar. Son las que son, pero en realidad eso puede cambiar cuando cambien las personas y cambien la forma de actuar. Pero es complicado, porque hay una voracidad tremenda, como pasa a otros niveles de la vida, y en el caso de la universidad es una voracidad que sesga e hipoteca la propia universidad, su funcionamiento futuro, sin pensar en otras cosas. Es decir, si hay un área donde, por una exoneración por un cargo académico, resulta que surge una necesidad docente, yo no puedo cubrir esa necesidad docente con una plaza permanente. Eso es una aberración, porque esa persona se va a quedar después de que se deje el cargo y estás hipotecando la carga docente. Si te sobran después 20 o 30 profesores, con 20 o 30 profesores se crea la facultad de medicina, por ejemplo. No lo voy a decir más claro. ¿Cuáles son tus referentes dentro de la Universidad de Huelva? Si hay referentes. Bueno, ya después de tantos años, pocos referentes me quedan, ¿no? Que la verdad es que es complicado.
Yo creo que los referentes tienen que ser los adultos, que las nuevas generaciones, el contacto directo con ellos, el tratar de despertar, cada vez más complicado, despertar cierto interés por lo que están estudiando. Y yo creo que es lo importante. Cuando te vienes a los 4 años, 5 años, me ha venido un alumno diciéndome, incluso fuiste más determinante en mi vida que mi padre. Simplemente por conversaciones en el despacho, en tutorías y no sé cuánto, de orientarle. Hombre, no es lo normal, ¿no? Lo normal es que tú eres una persona que pasas por allí y le estás contando una serie de cosas. Pero es importante el saber que has estado formando. Claro, en estos años, yo llevo 35 años en la universidad, y hace este año. Con una media de 100 y pico, 200 alumnos cada año, pues puedo haber formado yo no sé cuántas miles de onubenses y de onubenses de ambos sexos en los últimos 35 años, tío. Yo tengo ya muchos alumnos que son hijos de alumnos míos. ¿No? Entonces, bueno, pues... Eso se tiene muy sentimental, claro. De alguna manera, ya ahí me has trasladado uno de los elementos de satisfacción en el desempeño como profesor, pero en estos 35 años, ¿cuáles han sido los momentos así como clave que te has hecho sentir a ti más a gusto? ¿Cuál ha sido el momento de Bueno, el momento de la tesis doctoral, porque era después de 5 años de trabajo, 6 años de trabajo, pues fue bastante intenso, fue un momento bonito. Los primeros artículos publicados en revistas internacionales, también un tema bonito. Ahora, por ejemplo, estoy muy contento porque hay un órgano que es el Instituto de Ciencia el ICE, el Instituto de Ciencia Marina de Copenhague, que es el Consejo Internacional para la Protección del Mar, se llama traducido al castellano, que es quien asesora a la Unión Europea en materia pesquera, que combina investigadores de ambos lados del Atlántico, todo el Atlántico Norte, ¿no? En ese órgano hay un comité de economía de la pesca. En ese comité, de los 25 miembros que hay 4 españoles, 2 de ellos de Huelva. Y eso es importante. Es decir, otro doctorando mío y discípulo mío, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy relevante, porque hayamos puesto a la Universidad de Huelva en el mapa en tu campo de especialización, de hacer sentirme satisfecho, evidentemente. En este tiempo que te queda hasta tu jubilación, que no queda menos tiempo que el que has transcurrido como profesor, ¿cuáles son tus ilusiones? ¿Cuáles son tus ambiciones de alguna manera? Ambiciones es publicar 2 o 3 artículos más que tengo previsto, y después me gustaría hacer libros, porque los libros se valoran en el área de economía, para la proyección de la carrera académica. Y si tengo varios proyectos de libros. Tenía una tesis que estaba haciendo en historia, no me ha dado tiempo, se me ha acabado el plazo, pero la voy a terminar, o sea, como sea, que es sobre la migración irlandesa en el siglo XVIII a la provincia de Huelva, final del XVII y el siglo XVIII. Y después tengo varios libros en mente sobre la pesca en la provincia de Huelva, sobre las conserveras, sobre las familias de las conserveras, las familias relacionadas con la pesca de congeladora, sobre lo que es la historia a nivel empresa, a nivel micro, ¿no?, de nuestra actividad económica, la pesquera, ¿no? Tienes un tema muy interesante que no he abordado, el tema del máster que vives de logística portuaria. Sí. Una idea brillante. ¿Qué desarrollo tienes? Hombre, la logística es una faceta fundamental ahora mismo en el ámbito de la empresa. Entonces, en Huelva había esa carencia, no teníamos esa formación, y en Andalucía no había ningún máster cuando pusimos en marcha con esa especialidad. Hace 5 años monté en Huelva un congreso de la Asociación de Economía Aplicada a nivel europeo y elegí esa temática, la logística y el transporte y tal, sobre todo viendo las estrategias que tenían de futuro el puerto de Huelva. Entonces, bueno, la idea es que la expansión del puerto de Huelva en determinados tráficos, no tradicionales industriales, sino tráficos ro-ro, de vehículos en ferry, que después se montan directamente en el tren, o tal, la intermodalidad en definitiva, bueno, pues tenga personas cualificadas en nuestra provincia que puedan obtener una máxima rentabilidad de esos recursos, de esas potencialidades para el futuro. Entonces ese es el objetivo. Y finalmente, yo pediría un mensaje para la ciudadanía de Huelva, una invitación para que avancemos. Bueno, yo a Huelva le pediría que nos mirásemos menos el ombligo, que viésemos cómo está el resto de España, cómo va creciendo, cómo va cambiando, qué inversiones se hacen, y vea qué es lo que no se hace en Huelva. Y que sea consciente de esa brecha que se está ahondando entre nuestra provincia, entre nuestra ciudad y el resto de España, que es muy profunda. Y entonces, a ver si somos capaces entre todos de reclamar de una vez por todas
saliendo a la calle y a través de los medios de comunicación, un trato justo en nuestra provincia, porque hasta ahora estamos abandonados. Voy a poner dos ejemplos. Es más sencillo. ¿Cómo se puede tener un hospital terminado en Lepe, en Chare, en el año 2018 o 2016, y que se vaya a tardar 8 años en hacer un tramo de carretera de 1,5 kilómetros? Pasamos a pelota un partido a otro, una habitación a otra durante 8 años, y en medio de una pandemia, en la zona más poblada de la provincia de Huelva. Es una aberración. Y después ya el tema de la alta velocidad, se va el último gobierno, 2 meses antes presenta el estudio informativo, este gobierno en 6 meses resuelve el estudio informativo, y entonces está parado en el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Para qué? Y para decir, no lo hago en esta legislatura, el que venga detrás que lo haga. Y yo me estamos invirtiendo donde me interesa. ¿Y donde me interesa qué es? Pues yo hice un estudio una vez de las inversiones que estamos haciendo en alta velocidad en España, ¿no?, en función de la provincia de residencia entonces, la inversión en alta velocidad, en función de la provincia de residencia del responsable de Fomento, se disparaban. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Estamos abandonados. Bueno, pero podemos intentarlo, ¿no? Yo confío que las nuevas generaciones sean algo más reivindicativas que las que hemos tenido hasta ahora en los últimos 20 años. Hace 30 años éramos más reivindicativos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy bien. Gracias a ti.